Hola a todos, soy Daniel Álvarez Ferrandis, profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada y vengo a presentar este simposio titulado Educación, Diversidad y Riesgos Emergentes en Contextos Educativos. Y antes de comenzar con cada una de las aportaciones de este simposio, quería dar las gracias a los miembros de la organización de este congreso por permitirnos participar con este simposio y por su labor incansable en la divulgación docente. Como ideas generales, antes de comenzar con las ponencias sobre este simposio, la educación del siglo XXI enfrenta nuevos retos vinculados a la diversidad y a los cambios sociales. Nosotros como docentes y profesorado debemos adaptarnos a las distintas realidades que presenta el alumnado para así favorecer aprendizajes significativos. Además, debemos de formar a estos estudiantes en resiliencia para que ellos sean capaces de afrontar las dificultades. Comenzando con cada una de las ponencias, tenemos la primera de ellas titulada La inclusión de estudiantes universitarios con discapacidad, NEAE, y el docente como barrera, por la estudiante de Pedagogía Liliana Muñoz Moreno, donde nos hablará sobre los avances legales y conceptuales hacia la inclusión en España, las limitaciones que todavía persisten en la aplicación práctica, la baja de participación del alumnado con discapacidad, el profesorado como clave de la inclusión o las necesidades que hay de mejora. La segunda de las aportaciones, titulada Innovación tecnológica para la atención a la diversidad, por también la estudiante Laura Contreras Machado, donde nos brindará unas ideas sobre el uso de tecnologías para personalizar el aprendizaje, la eliminación de barreras educativas y algunos ejemplos de barreras inclusivas ya en uso. En tercer lugar, la aportación titulada Análisis contextual del abandono universitario en Granada, propuestas para atender a la diversidad, por el profesor Daniel Álvarez Ferrandis, donde nos expondrá los factores externos que influyen en el abandono universitario, como la motivación, las condiciones socioeconómicas o la actitud y comportamiento, y asimismo nos dará algunas propuestas sobre el uso de metodologías activas para atender a la diversidad y adaptarse al ritmo de estudiantes con el objetivo de reducir la ratio de abandono en las aulas y mejorar el rendimiento académico. Como colofón de este simposio, la cuarta de las aportaciones, titulada Intervenciones deportivas en prevención de drogas en contextos escolares inclusivos, revisión sistemática de su calidad metodológica, por Juan Carlos Almenteros Mayoral y Yasmín Blasco Yurevich, ambos estudiantes del programa de doctorado en Ciencias de la Educación, nos harán un análisis del consumo de cierto tipo de drogas como el alcohol, el tabaco, el cannabis, algunas conductas adictivas como el juego con dinero, nos expondrán las diversas investigaciones sobre prevención de drogas en contextos deportivos y detectarán aquellas deficiencias que tienen estas investigaciones y propondrán mejoras para futuras investigaciones en calidad de atender a esa diversidad. Sin más, espero que este simposio, este conjunto de ponencias les agrade. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. La educación superior de calidad es el eje de la arquitectura educativa global y uno de sus mayores retos en la actualidad es la inclusión real. Históricamente, la discapacidad se ha entendido bajo un modelo biomédico, donde la salud se definía simplemente como la ausencia de enfermedad, sin tener en cuenta los factores sociales. Sin embargo, tras la Convención de las Naciones Unidas en 2006, el paradigma cambia por completo, pasando de ser un modelo biomédico a un modelo biopsicosocial. Desde este nuevo modelo entendemos la discapacidad de una forma holística. No es una falta de funciones de la persona, sino el resultado de la interacción entre afecciones y las barreras de un entorno que impide su plena participación. En la universidad, este cambio implica que la anomalía es la situación y el contexto, y no el estudiante. La discapacidad no significa ausencia total de funciones, sino parcial,
y la inclusión es posible si adaptamos el entorno y adecuamos los recursos. España ha recorrido un camino legislativo importante. En la antigua ley, conocida como LOU, integró nuestro sistema en el espacio europeo de educación superior y fomentó la participación, pero no articuló acciones concretas para la discapacidad. Todo cambia con la nueva ley, conocida como LOSU. Esta nueva ley define en su preámbulo a la universidad como una fuente de justicia social y establece obligaciones transversales, como por ejemplo el cupo de reserva, que garantiza el 5% de plazas en grado, máster y doctorado para estudiantes con discapacidad. También la exención económica, es decir, asegura el derecho a la exención total de tasa y precios públicos en títulos oficiales. También establece unidades de diversidad, es decir, cada universidad debe de contar con una unidad que coordine políticas de inclusión y elabore protocolos de respuestas eficaces. También establece la accesibilidad deportiva, en donde en estas actividades físicas promovidas por la universidad deben de ser ahora accesibles para todos. A pesar de estas leyes, la realidad práctica muestra retos persistentes. La literatura científica revela un sesgo importante. El 64% de los artículos sobre discapacidad provienen del norte global, especialmente de Estados Unidos y de España, mientras que en Asia y África, donde hay mayor prevalencia, la investigación es mínima. En España, aunque las matriculaciones han subido de un 1,1% a un 1,6% en la última década, la cifra sigue siendo bastante baja respecto al total de universitarios. Un dato clave es que la mayoría de estudiantes con discapacidad se concentra en la modalidad a distancia y lideran la acogida de este colectivo la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, con un 5,9% o la de Murcia, con un 2,2%. Las afecciones que predominan son de tipo físico, intelectual, visual y auditivo. Y las barreras con las que normalmente se encuentran no siempre son arquitectónicas. Según un estudio a nivel nacional, el 18% de los estudiantes con discapacidad se ha sentido en algún momento discriminado. Las barreras, como digo, no siempre son arquitectónicas y las más críticas son las adaptaciones curriculares, la relación con el docente o los trámites burocráticos. Al iniciar el curso, casi la mitad contacta con servicios de apoyo para solicitar adaptaciones de exámenes, recursos tecnológicos, grabación de clases o ampliación de textos. Sorprendentemente, el acceso a servicios online no es un problema para el 92%, lo cual refuerza que el desafío es la interacción presencial y pedagógica. Y aquí llegamos a un punto crítico, el docente como potencial barrera. El profesorado tiene compromiso, pero manifiesta la falta de formación especializada y la inseguridad profesional. Un estudio destaca diferencias interesantes, destacando dos variables. Por una parte, el género y por otra parte, la experiencia. En cuanto al género, dice que las profesoras muestran mayor disposición a integrar al colectivo en entornos ordinarios y son más autocríticas, pero sienten inseguridad por su formación, que la sienten insuficiente. En cuanto a los profesores, ven el proceso de inclusión más como un desafío personal. En cuanto a la experiencia, los docentes con menos años de servicio sufren mayor incertidumbre y presiones estructurales, lo que afecta en su rendimiento. Por el contrario, los profesores más veteranos tienen un nivel de confianza superior gracias a un entendimiento mucho más profundo de la capacitación necesaria. En general, existe un desconocimiento compartido sobre las necesidades y habilidades reales de los estudiantes con discapacidad, lo que genera un nivel de insatisfacción elevado en todo el profesorado. Para que la inclusión sea real y no solamente un mandato legal, necesitamos la implicación social y política que garantice entornos libres de estigmas.
La inclusión universitaria requiere capacitación profesional continua para realizar adaptaciones curriculares eficaces, ya sean metodológicas, evaluativas o ambientales. El camino a seguir es claro, debemos incrementar el acompañamiento al docente mediante cursos, seminarios y sesiones de crecimiento profesional. Las herramientas tecnológicas deben de ser el medio para facilitar que el estudiante se involucre de forma integral. Si entendemos que cualquier persona, por el hecho de tener cuerpo, puede verse en una situación de discapacidad en su vida cotidiana, entenderemos que la educación inclusiva es simplemente educación para todos. Construyamos, por lo tanto, una universidad donde el docente no sea la barrera, sino el puente hacia la igualdad real de oportunidades. La educación inclusiva exige eliminar barreras y garantizar el acceso equitativo al currículo. El trabajo aquí presentado intenta analizar cómo la innovación tecnológica puede influir a la atención a la diversidad, aludiendo a los principios del diseño universal para el aprendizaje y el marco normativo actual. Se parte desde el DUA fundamentado en los 3 principios básicos de la neurociencia: representación, acción y expresión y compromiso. La tecnología educativa, dispositivos, aplicaciones y plataformas, facilita múltiples vías de acceso y personalización del aprendizaje, potenciando de esta forma la motivación y participación del alumnado mediante estrategias como la gamificación y las metodologías activas. En España, con la LOMLOE, ya se incorpora la obligación de crear entornos flexibles y accesibles, promoviendo de esta forma también la competencia digital docente y el uso de herramientas adaptativas como los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible refuerzan ese derecho a una educación inclusiva. Hay evidencias internacionales y nacionales que nos muestran impactos positivos de esto, con el aumento de matriculaciones, reducción de brechas educativas y la mejora en la comunicación de estudiantes con discapacidad mediante el uso de aplicaciones y sistemas como los SAC. Proyectos como Include the School recogen buenas prácticas y herramientas útiles para docentes y centros educativos. La tecnología puede mejorar la equidad y la participación si su implementación se apoya en principios pedagógicos que sean claros e indicadores de evaluación y formación docente continua. No obstante, persiste la brecha digital en zonas rurales y contextos vulnerables, que se exige política y recursos sostenibles. En cuanto al rol docente, este ha dejado de ser solo un transmisor. En la actualidad, el rol docente ahora es mediador, facilitador y diseñador de experiencias inclusivas. Requiere de competencia digital, formación continua, sensibilidad ética y capacidad para trabajar de forma interdisciplinar. La sostenibilidad, la ética en datos y la cultura evaluativa son dimensiones clave en este aspecto. Por tanto, la innovación tecnológica debe ser vista como una herramienta para poder construir una educación inclusiva que respete la diversidad. Pero para convertir la oportunidad en realidad se necesita tanto de formación docente como de colaboración interdisciplinar, una evaluación continua y políticas educativas que reduzcan la brecha digital. Hola a todos, vengo a presentar mi ponencia de este simposio titulada Análisis contextual del abandono universitario en Granada, propuestas inclusivas. Este es un índice que voy a seguir dentro de mi exposición: introducción, gamificación, metodología para aumentar la permanencia universitaria, método, resultados, discusión y conclusiones. Esta breve investigación forma parte de una investigación mucho más extensa que ha sido ya publicada en una revista de alto impacto hace escasos meses. Como introducción de esta ponencia debemos de expresar que el abandono universitario es un problema relevante que se ve influenciado por distintos factores externos.
Estos factores externos se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Factores demográficos como la edad, el sexo o el género, factores socioeconómicos como el nivel adquisitivo de los padres, la falta de becas, compaginar trabajo con estudios, y los académicos, como la calidad del plan de los estudios, la oferta formativa limitada, la calidad del feedback, entre otros. El papel del docente es esencial para la permanencia universitaria. Un docente debe de estar constantemente en una formación continua, teniendo un conocimiento de todas y cada una de las metodologías activas que existen, ya que tienen un carácter innovador y un carácter también inclusivo. Y debe de saber que el uso de herramientas digitales como la inteligencia artificial para dar un buen feedback, la robótica, la realidad extendida, el mobile learning o la gamificación son buenas herramientas y son buenas estrategias metodológicas para aumentar las ratios de permanencia universitaria. Nosotros en esta investigación nos hemos focalizado en la gamificación. Es una metodología activa que ha tenido muy buenos resultados en la enseñanza-aprendizaje. Algunas de las investigaciones, hay muchísimas más, nosotros hemos señalado esas dos, Cornejo y colaboradores en el año 2021 y Solís Castillo y Marquina Luján en el año 2022, afirman que la gamificación es una metodología con una alta aceptación por parte del estudiantado, muestra un 90%, y que en el 80% de esa muestra es motivadora. Concretamente en la investigación de Solís Castillo y Marquina Luján, uno de los estudiantes expresa que esta metodología la describe como incomparable de lo beneficiosa y lo buena que es. El método que hemos utilizado en esta investigación es un diseño correlacional predictivo, buscando la relación entre dos o más variables, que ahora las veremos. Los objetivos que perseguimos dentro de esta ponencia o dentro de esta investigación han sido determinar cuál es el grupo de factores externos más influyentes y proponer metodologías activas para disminuir la ratio de abandono. Las variables criterio que hemos utilizado han sido motivación, actitud y comportamiento, compromiso y condiciones socioeconómicas, para ver cómo ellas influyen en la variable criterio que es permanencia. La población a la que ha sido destinada este estudio ha sido 45.000 estudiantes de la Universidad de Granada, obteniendo una muestra de 641 participantes por muestreo causal de voluntarios, utilizando el instrumento estandarizado y creado por Velázquez Narváez y González Medina, donde encontramos que los ítems están divididos en 5 dimensiones distintas, dando un total de 71 ítems. Los resultados que hemos obtenido, podemos observar que en ese mapa de calor de Pearson, de todas las variables comparadas entre sí de forma bivariada, vemos que existen una diferencia estadísticamente significativa entre las condiciones socioeconómicas y la permanencia universitaria. Como pueden ustedes observar, 0,0221 en motivación y permanencia, 0,32 en compromiso, 0,33 en actitud y comportamiento, y en condiciones socioeconómicas 0,397. El impacto que ha tenido la gamificación, como ya hemos visto en ese segundo apartado de esta ponencia, vemos que aumenta la motivación de forma sustancial y lo que hace es mejorar así el rendimiento y la satisfacción de los estudiantes. Algunos autores que han hablado en investigaciones sobre el abandono universitario han sido estos siguientes que expresamos aquí a continuación. En primer lugar, Fernández Cruz y colaborador en el año 2023, donde destaca como variable la motivación por pares y la actitud, dando una correlación significativa en la permanencia de las universidades andaluzas. Aguiar, Bernaola y Mejía Pinedo en el año 2026, vemos que habla sobre la gamificación digital. El principal hallazgo de esta investigación ha sido que el uso de la gamificación digital
ha reducido un 22% el abandono universitario. Y por último, en el año 2020, López Cozas Navarro y colaboradoras han estudiado la vocación y la orientación previa como variables necesarias para el abandono universitario. El hallazgo principal que han encontrado ha sido que la vocación es crítica, es esencial para permanecer en la aula universitaria. El hecho de no tener un asesoramiento de carácter previo dentro de las etapas anteriores a la universidad afecta sustancialmente al abandono universitario. Como conclusiones dentro de este estudio, vemos que el factor más determinante que más influye en la permanencia universitaria son las condiciones socioeconómicas. Antes de hacer este estudio considerábamos que era la motivación. Tiene un porcentaje determinante, sin embargo no es el más determinante. La actitud, comportamiento y el compromiso tienen una influencia directa en la permanencia universitaria. A nivel de la política educativa sabemos que no se hace suficiente hincapié y atención a los factores externos. Se debe de fortalecer internamente las estrategias y la forma de proceder con estudiantes con necesidades educativas especiales y con distintos contextos para así mejorar la permanencia universitaria. Respecto al uso de la gamificación como una herramienta docente excelente para la permanencia universitaria y para adaptarse a esas personas con necesidades educativas especiales o a esas personas con un contexto distinto al nuestro, vemos que tiene una valoración favorable, es motivadora, mejora la retención, entre otros beneficios. Sin más, muchísimas gracias. Doy paso a los compañeros Juan Carlos Armentero Mayoral y Yamín Blasco Jurevich con su aportación. Muchísimas gracias y un saludo. Hola, buenas tardes, buenos días. Vamos a presentar nuestra parte del simposio que se titula Intervenciones deportivas en prevención de drogas en contextos escolares, revisión sistemática y su calidad. Las autoras somos yo, Juan Carlos Armentero Mayoral, y la coautora Yamín Blasco Jurevich. El punto de partida de esta investigación es un problema de salud pública, el consumo de drogas entre la población joven. Según la evidencia científica, el consumo de drogas tiene repercusiones en el desarrollo físico, social y emocional del adolescente. Frente a este problema, la escuela emerge como un espacio clave de actuación, ya que permite intervenir sobre todo el alumnado, sin ningún tipo de distinción, reduciendo los factores de riesgo y fortaleciendo los factores de protección. De forma complementaria, el deporte y la actividad física refuerzan estas intervenciones preventivas, promoviendo alternativas de ocio saludable y valores como la autonomía, la resiliencia y la resistencia a la presión grupal. Y es precisamente en esta intersección entre escuela y deporte donde se sitúa nuestra revisión sistemática. Según el grado de vulnerabilidad de los destinatarios, se distinguen 3 niveles de prevención. Empezando desde la más frecuente y la más eficaz en el ámbito educativo por su impacto a bajo coste, nos encontramos con la prevención universal, que se dirige a toda la población escolar, es decir, a todo el alumnado. A continuación está la prevención selectiva, que actúa sobre colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social, por lo que las intervenciones deben estar más ajustadas a sus necesidades. Y finalmente, la prevención indicada, que es aquella que se orienta a personas que ya presentan conductas problemáticas, por lo que el objetivo no es tanto evitar el inicio del consumo, sino prevenir la progresión hacia la dependencia. Para garantizar la calidad de las intervenciones preventivas, hay una serie de elementos que no pueden faltar. En primer lugar, se deben incluir metodologías interactivas, que a su vez impliquen el desarrollo de habilidades personales y sociales, como la toma de decisiones o la autoestima. A ello se suma la incorporación del deporte y la actividad física, que no solo promueven un ocio saludable, sino una forma implícita de valores, como la autonomía y la resistencia, valores esenciales para evitar el consumo de drogas. Todo ello debe enmarcarse en los estándares de calidad que propone la EUDA, la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas, y aplicarse siempre desde un enfoque inclusivo, como el modelo del diseño universal de aprendizaje, el modelo DUA, garantizando que la intervención realizada atienda a la diversidad inherente de cualquier aula. La metodología utilizada para este estudio es una metodología PRISMA, es decir, se recogen distintas investigaciones, pasa un proceso de cribado y se analizan los artículos seleccionados para recopilar diferentes estudios de una misma temática. La temática seleccionada se justifica mediante el modelo PICO,
la cual es ampliamente utilizada por diversas investigaciones que buscan la comparación de modelos de intervención. Esta estrategia de búsqueda abarca tanto a la población, tipo de intervención, la comparación de estos estudios y el uso de resultados. La fórmula que se ha utilizado para la búsqueda de información mediante el método Prisma se ha agrupado por diferentes palabras clave. El primer grupo abarca el tema principal de la investigación, es decir, el deporte. En relación a la población e intervención tenemos el segundo grupo, que señala intervenciones en poblaciones escolares y en contextos de escuelas. Finalmente, se establece un tercer grupo sobre las adicciones legales, con mayor representación, y la droga ilegal más consumida. Para obtener una mayor representación de artículos, se permite que la búsqueda se aplique en todas las variables bibliométricas del artículo, tanto resumen, palabras clave, títulos, entre otras. La estrategia ofreció un total de 47 artículos de las bases de datos de PubMed, Scopus y Web of Science. Tras la eliminación de 11 duplicados, se aplican los criterios de exclusión como son la eliminación de documentos que no sean artículos, intervenciones no estructuradas y aquellas que no evalúan el resultado obtenido. Tras la revisión de los títulos, resúmenes y lectura del texto completo, se seleccionan 4 estudios. Antes de analizar los diversos estudios, hemos utilizado una herramienta para evaluar la calidad metodológica. Se emplea el Mixed Method Appraiser Tool, el cual es un instrumento estandarizado que permite valorar la calidad metodológica de estos estudios. En los estudios de ensayo clínico aleatorizados observamos que los estudios evaluados cumplen los criterios de población representativa, uso de mediciones apropiadas y el tiempo de aplicación de las intervenciones, en este caso de prevención de adicciones, son correctos. Sin embargo, solo en el caso de Navipur et al. Del año 2004 ofrece datos completos. También solo el estudio de Spring et al. 2020 tiene en cuenta los factores de confusión en el diseño y análisis. El estudio de Elliott et al. 2004 es la investigación que cumple con menos criterios, pero cumple con un mínimo del 60%. En el estudio de ensayo clínico no aleatorizado contamos con el artículo de Jarabi et al., el cual cumple con los criterios de aleatorización, comparabilidad, ofrecer los resultados completos y la adherencia de la intervención asignada. No obstante, no ofreció información si los evaluadores son ciegos a la intervención desarrollada, cumpliendo un 80% de la evaluación del MAT. En resumen general, los programas ofrecen una intervención del 100% sobre el tabaco, además de un artículo que trabaja varias adicciones como el cannabis y el alcohol. El rango de edad se comprende entre los 9 y los 16 años, siendo intervenciones de carácter universal. Los componentes que más se han empleado han sido los elementos relacionados con la actividad física, la nutrición y la alimentación, mientras que la prevención de tabaco e información sobre el propio tabaco solo se han estado presentes en 2 de ellas. Ahora, analizando de uno en uno los diferentes artículos empleados en la metodología Prisma, vemos que el primer programa de intervención, denominado Heart Power, se observó una mejoría sobre el conocimiento sobre la salud cardiovascular de un 25% sobre el grupo de intervención. A su vez, el conocimiento sobre el tabaco aumentó de manera significativa entre el grupo de control y el grupo de intervención. En cuanto al segundo programa, el llamado Atenea, se obtuvo cambios significativos en ámbitos sobre la dieta, como puede ser la ingesta de proteína, eliminación de pastillas para adelgazar, y en el uso de consumo de sustancias, como son las relacionadas con el doping y el tabaco, donde ambas mostraron mejoras significativas. En tercer lugar, la intervención llevada por el campo por Jarabi y demás autores presentó en su actuación 6 sesiones una mejora significativa sobre el conocimiento del consumo de tabaco. A su vez, se obtuvo mejora en contenidos relacionados con la nutrición y la mejora de hábitos de salud relacionados con la actividad física. Finalmente, el programa Actívate Ya supuso, al igual que los otros programas de intervención, una mejora significativa respecto a los motivos para el consumo de tabaco, y otras mejoras se vieron que los participantes mejoraron especialmente en rutinas de actividad física mental, y otros experimentaron un mayor apoyo social por parte de los iguales y de los docentes. Los resultados muestran que los programas preventivos escolares son una forma de actuación prometedora, aunque con ciertas limitaciones.
Por un lado, la mayoría de estas intervenciones se centran casi exclusivamente en el tabaco, dejando fuera al policonsumo y otras adicciones, como el juego con dinero, que cada vez tiene mayor presencia entre la población joven. Por otro lado, el hecho de que todos estos programas combinen información sobre diferentes sustancias, la actividad física y la nutrición, indica que comparten una misma lógica de intervención, lo cual es positivo y está en línea con los criterios de calidad europeos. Sin embargo, quedan dos interrogantes abiertos. Por una parte, si la prevención exclusivamente universal es suficiente para poblaciones de mayor riesgo, y por otra parte, si el reducido número de estudios encontrados refleja la dificultad real de llevar estos programas a la práctica. A modo de conclusión, los programas de intervención dirigidos a la población adolescente entre 9 a 16 años han evidenciado mejoras sobre el conocimiento del consumo de sustancias y aspectos relacionados con el deporte, como es la dieta o el aumento de la actividad física. La calidad metodológica de la prevención universal de los seleccionados mostró una superación del 60% de los criterios elaborados por el MAT. Sin embargo, se evidencia una falta de conocimiento sobre otras sustancias con alta prevalencia o el propio policonsumo, además de una escasa literatura científica existente.